Sí, buenos días, hermanos. Aquí estamos en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios porque nos da salud, nos da vida, nos da ese deseo de seguir predicando su palabra. Sabemos que Dios es grande en misericordia y nos ama a todos. Vamos a hacer una oración. Santo Dios, Santo Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la vida, por el trabajo, por todo lo que tú nos das, Señor. Porque tú eres el Rey de este mundo, Señor, Creador de este universo. Sin ti no somos nada, poderoso Rey. Te pedimos que nos des sabiduría y entendimiento en tu palabra, Señor. Que podamos entender y poner en práctica tu palabra, Señor. Quítanos esos malos hábitos que tenemos, Padre. Llénanos de paz en nuestra vida, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos, te lo suplicamos, Santo Dios. En el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, mi hermano. Estamos acá en la Iglesia de Cristo de la Nueva Jerusalén. El tema de la predica es: ¿cuál es la condición del hombre sin Cristo? ¿Cuál es la condición del hombre sin Cristo? Sabemos que la condición del hombre que no conoce a Cristo realmente es una vida, puede ser fantasiosa, una vida que realmente las personas andan en su propia vida. Y sabemos que los que conocemos a Cristo y estamos en el camino del Señor, la vida es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa promesa que Dios nos ha dado, que es la salvación de la vida eterna. Aquí nosotros vamos a hacer una pequeña introducción de que la condición del hombre sin Cristo. Podemos hacer un análisis. Hacer algo en común en el ser humano es confundir los síntomas con la enfermedad. No es extraño ver a personas razonando que un dolor de cabeza constante es sin duda un aneurisma cerebral o un tumor maligno, y luchan con esa idea hasta que se dan cuenta, con vergüenza, muchas veces, que era solo falta de sueño. Con respecto a nuestros problemas, muchas veces hacemos lo mismo, porque a veces nosotros, los seres humanos, si tenemos un pequeño dolor en nuestra cabeza, nos hacemos la imaginación de que es un cáncer, un tumor que tenemos. Y a veces es el cansancio que a veces tenemos los seres humanos. O nuestra mente piensa mucho o trabajamos mucho. Entonces tenemos que tener dolencia. Como seres humanos tenemos que tener enfermedades. Nosotros notamos la parte superficial y asumimos que ese es el conflicto esencial. Y no nos damos cuenta de lo equivocado que estamos hasta que nos agobiamos por no poder encontrar una salida. Lo que sucede es que, como tratamos la raíz, permanentemente aflora la misma situación. Siempre deberíamos pensar en lo importante de decir más allá y no llegar solo al efecto de una situación que tengamos. Ver la causa, la raíz del problema y atacarla bíblicamente. Si tratamos
el resultado, pero la causa sigue igual. Tendrá una vida muy frustrante, cayendo siempre en los mismos pecados y enfrentando permanentemente las consecuencias de estos. Es cierto que es difícil llegar a la raíz de un problema, porque a veces nosotros no imaginamos situaciones que no existen en la mente de Dios, solamente en la mente de nosotros. Nos hacemos fantasía, creemos que tenemos tal enfermedad, pero no existe esa enfermedad. Son agotamiento físico de nuestro cuerpo, de nuestra mente. A veces tenemos un dolor en los huesos o en los pies o en las manos y pensamos que es cáncer, pero no, simplemente es el desgaste que va teniendo según los años que tú vayas trabajando y según los años que tú tengas también, porque eso dice la palabra de Dios. Aquí en Proverbio 25 nosotros nos vamos a dar cuenta lo que la palabra de Dios nos dice. Proverbio 25. Los planes de la mente humana son profundos como el mar. ¿Quién es inteligente? Lo descubre. Entonces nos está diciendo aquí en Proverbio, la palabra del Señor, que la mente humana son tan profundas, dice, como el mar. Entonces, ¿quién es inteligente y lo descubre? Realmente nuestra mente se va más allá, a lo profundo del mar. Y a veces nos agobiamos. Y a veces nos sentimos como que estamos solos. Porque nuestra mente nos lleva a esa mentalidad. Y no reconocemos que realmente Dios nos da la fuerza. Y si creemos en Dios, Dios nos va a seguir dando esa fuerza. Dice el 6. Hay muchos que afirman ser leales, pero nadie encuentra gente confiable. Porque la palabra de Dios es perfecta. Nosotros no podemos confiar en nadie, solamente confiar en Dios. Dice su palabra. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Entonces nosotros sabemos que Dios me puede bendecir a mí porque estoy haciendo las cosas correctas ante Dios, o puede bendecirte a ti porque tú estás haciendo la cosa correcta ante Dios. Y también puede bendecir, dice la palabra de Dios, a tus hijos, pero si están haciendo la cosa correcta. Pero si ellos se desvían, ellos no son bendecidos, porque Dios te bendice a ti y te puede bendecir a tus hijos, pero si ellos son obedientes a la palabra de Dios. Se señala como aguas profundas. Es el consejo que el corazón del hombre. No obstante, también dice, mas el hombre entendido alcanzará. Por lo tanto, debemos confiar en la gracia del Señor y ser diligente para llegar al punto de inicio. Porque la confianza profunda es la palabra del Señor. Creer en Dios, en su promesa, en su palabra que Él siempre nos da. Ahí en Lucas 6, 43 al 45. Lucas 6, 43 al 45. Dice la palabra de Dios. Jesús también le dijo: ningún árbol bueno produce frutos malos, y ningún árbol malo produce frutos buenos.
Cada árbol se conoce por los frutos que produce. De una planta de espino no se pueden recoger higos ni uvas. La gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Entonces, este ejemplo nos está dando el Señor Jesús sobre el árbol que produce fruto bueno y frutos malos. Porque de allí se conocerá, dice, el fruto. El árbol que produce frutos malos o buenos. Y nos enseña la palabra de Dios que la gente buena, dice la palabra de Dios, siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. Porque si existe amargura, remordimiento en su corazón, no va a haber amor para nadie. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras salen de tu boca, muestran lo que hay en tu corazón, porque lo que sale de la boca de uno es lo que realmente tú sientes en tu corazón. Y es el Señor hablando, el Señor Jesús. En Proverbios 23:7, esa gente te invita a comer, pero su invitación no es sincera. Esa gente es tan tacaña que se fija en cuanto comes. Entonces aquí nos está exhortando la palabra del Señor a nosotros, para que podamos entender que cuando vamos a invitar a alguien a comer, lo hagamos de corazón. Porque dice la palabra de Dios que si invitamos a alguien y estamos pendientes de esa persona lo que está comiendo, que somos tacaños, dice el Señor, que nos fijamos lo que Él come, la cantidad que está comiendo la persona. Entonces el Señor es bien claro en su palabra. ¿Por qué Él ha dejado todos estos versículos? Porque eso es verdad, hermano. Eso pasa en la vida real. Hay mucha gente que invita, pero siempre está pendiente de lo que la persona está comiendo y está criticando. Entonces el Señor Jesús nos manda, porque es la palabra de Dios, a que lo hagamos de corazón puro. En Mateo 23, del 25 al 26, Mateo 23, 25 al 26, dice la palabra de Dios: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Parecen buena gente, pero en realidad son malos. No ayudan a nadie y roban a los demás. Tontos, sean buenos de verdad, porque si no lo hacen serán como un vaso o un plato limpio por fuera, pero lleno de suciedad por dentro. Pero si el vaso o el plato se limpian por dentro, todo estará limpio de verdad. Entonces el Señor nos está diciendo, nos está poniendo de ejemplo el plato. Si lo limpiamos por una parte y la otra parte está sucia, así está nuestro corazón. Somos hipócritas, esa es la palabra de Dios. Tenemos que reflejar en nuestra vida lo que somos y tratar de cambiar y buscar a Dios, porque esa es la palabra de Dios que nos hace cambiar a cada uno de nosotros. Dice en Salmo 51:10, Salmo
51:10. Dios mío, no me dejes tener malos pensamientos. Cambia todo mi ser. No me aparte de ti. No me quite tu Santo Espíritu. Dame tu ayuda y tu apoyo. Enséñame a ser obediente y así volveré a ser feliz. Eso es lo que nosotros necesitamos todos. Necesitamos que Dios nos dé la fortaleza, que nos cambie esos malos pensamientos que tenemos. Porque a veces nos imaginamos cosas que no son. Pero si le pedimos a Dios que nos quite esos malos pensamientos, que nos aparte de esas cosas malas. Porque lo que nosotros necesitamos es que nosotros seamos obedientes. Y así si hacemos y buscamos cómo obedecer a Dios, dice la palabra de Dios que vamos a ser felices porque hacemos las cosas correctas ante Dios. Dice en Isaías 57:15. Isaías 57:15. Porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. Entonces aquí el Señor nos está diciendo de que Él está en lo alto del cielo, pero Él nunca se olvida de los pobres y Él anima a los afligidos. Entonces tenemos esa esperanza que Dios está pendiente de todos nosotros. En Efesios 3:16, dice la palabra de Dios: por la inmensa riqueza de su gloria, pida a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. Aquí nos está diciendo bien claramente la palabra de Dios de que los mantengamos firmes con su amor por Dios y por los demás, dice el Señor. Si nosotros amamos a Dios y no amamos a los demás, realmente no estamos haciendo nada. Tenemos que amar a Dios y también a los demás, porque ese es el verdadero amor que debemos demostrar según la palabra de Dios. El Marcos 2:8. Pero Jesús se dio cuenta de que lo que estaban pensando y le dijo: ¿por qué piensan así? Dígame que es más fácil perdonarlo a este enfermo o sanarlo. Entonces este es un pasaje cuando el Señor Jesús sanó a un enfermo, pero le está diciendo cuál es más fácil, perdonarlo o sanarlo. Realmente tiene que sanar porque Dios tiene poder. Eso nos demuestra el gran amor de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Aquí en Proverbios 4:23 dice la palabra del Señor:
Proverbio 4:23. Y sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. No te rebajes diciendo palabras malas e indecentes. Por siempre tu mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta. Afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo deje de hacer el bien. Apártate de la maldad. Entonces aquí nos está diciendo la palabra de Dios que nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Porque nuestra mente, como dijo el proverbio, que viaja hasta lo más profundo del mar. Nuestra mente es algo tan fuerte que si imaginas cosas que no existen en este mundo. A veces pensamos cosas que no hace la otra persona y lo confirmamos que sí lo está haciendo. Entonces nos dice el Señor que pongamos nuestra mirada en lo que está por venir. Corrige tu conducta, afirma todas tus acciones. Por nada de este mundo deje de hacer el bien, porque ahí somos bendecidos, dice la palabra de Dios. Apártate de la maldad. En Santiago 4:8 dice: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Pecadores, deje de hacer el mal. Los que quieren amar a Dios, pero también quieren pecar, deben tomar una decisión: o Dios o el mundo, de pecado. Hermano, no hablen mal de los demás. El que habla mal del otro o lo critica, es como que si estuviera criticando la ley de Dios. Oiga qué importante es la palabra de Dios. Acuérdate la ley de Dios, ¿cuál es? Que tenemos que amar a nuestro prójimo, que tenemos que amar a Dios. No matar, no robar, no cometer adulterio. Entonces dice la palabra de Dios bien clara, que no hablemos de los demás. El que habla mal del otro o lo critica, es como que si estuviera criticando la ley de Dios, como que si estuviera criticando a Dios, porque la ley de Dios es de Dios. Entonces nos ponemos a criticar no a la persona, sino a Dios, y hablando mal de ella. Lo que ustedes deben de hacer es obedecer la ley de Dios, no criticarla. Dios es el único juez. Él nos dio la ley y es el único juez. Es el único juez y nos dio la ley. El único que puede decir si somos inocentes o culpables. Por eso no tenemos derecho de criticar a los demás. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Tenemos que dejarle las cosas a Dios, porque Él es el que juzga, dice la palabra de Dios. En Marcos 7:20 al 23. Marcos 7:20 al 23. Y también dijo: lo que hace impura delante de Dios a la gente, eso es lo que la gente dice y hace. Porque si alguien dice cosas malas, es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes, o robar o matar a otros, o ser infiel
en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidioso, insultar y maldecir a otro, es ser necio y orgulloso. Bien claro, no nos puede decir la palabra del Señor que tenemos que hacer lo bueno, no lo malo, porque siempre el malo está pensando en lo malo, siempre está pensando en robar, en andar con otras mujeres, en engañar, en ser envidioso, en insultar y maldecir a otro, en ser orgulloso y ser necio. Dice la palabra de Dios. Efesios 2, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón merecíamos ser castigados por Dios con todos los demás, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Porque dice la palabra de Dios de que nosotros antes obedecíamos a ese poderoso espíritu. ¿Quién es ese poderoso espíritu? De la maldad. Es Satanás, que anda en el aire, dice, para que nosotros hagamos cosas malas, que hagamos y que nuestro comportamiento sea desobedecer a nuestro Dios, y que nuestro malo deseo nos hace pecar. Aquí en Isaías 59:2, dice la palabra del Señor: pero la maldad de ustedes lo ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlo. Este versículo es bien duro para nosotros, porque a veces nosotros le pedimos a Dios por nuestros problemas, por nuestras dificultades, problemas familiares, problemas económicos, pero si estamos haciendo la cosa incorrecta ante Dios, dice la palabra de Dios: pero la maldad de ustedes lo ha separado de Dios. La maldad de nosotros se ha separado de Dios, porque nuestros pecados han hecho que Dios se tape, dice, los oídos y diga: yo no voy a escuchar esa oración, porque ese no es mi hijo. Ese anda haciendo las cosas incorrectas. Él se merece que yo me aparte de él. Eso hace Dios. Y no quiere escucharlo, dice. No quiere saber nada de él. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice la palabra de Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. No se deje engañar ustedes. Bien saben que los que hacen lo malo,
no participarán en el reino de Dios. Estos no van a participar en el reino de Dios, dice la palabra de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás, a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Entonces es importante tener en nuestra mente en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Porque estas son las personas que no van a participar en el reino de Dios. Los que hagan todos estos pecados. Los idólatras. Los afeminados. Los que se echan con hombres. Los que tienen relaciones sexuales que no son correctas. Los que quieren más y más. Los que quieren tener más dinero. Los borrachos. Los que hablan mal de los demás. Y a los tramposos. Ninguno de ellos participará, dice en el reino de Dios. Entonces, mi hermano, estamos claros cuál es la condición del hombre sin Cristo. Estar separado de Dios. Hacer su vida mundana. Vivir una vida de fantasía. Pero los que estamos en Cristo tenemos la esperanza viva, que vamos a estar con Él. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría y que podamos tener esta palabra y que no se vaya de nuestra mente. Santísimo Dios, poderoso Rey, te damos gracias, poderoso Señor. Sabemos que tú, Señor, has dejado tu palabra para que cada uno de nosotros entendamos y la podamos poner en práctica y que podamos quitarnos esos malos hábitos de que nosotros tenemos la razón en todo. Según tu palabra no la tenemos. Según tu palabra, la única razón es tu palabra. Nosotros no. Nosotros somos imperfectos. Somos seres humanos que pecamos con nuestra mente. Pero sabemos que te tenemos a ti. Y sabemos que tú vas a estar con nosotros. Sabemos que si nosotros cumplimos tus mandamientos, tus leyes, tú nos vas a dar esa esperanza viva de estar contigo siempre. Y sabemos que es tú, Señor. Lo haces todo a tu tiempo. Tus tiempos son perfectos. Y sabemos que este tiempo solamente tú lo sabes, Señor. Gracias, Señor, te pedimos por nuestra familia. Siempre te pido por la salud de mi esposa, de Joseito, por toda la familia completa, Señor. Por mi salud, Señor. Y yo sé que tú sabes por qué realmente sucede. Y yo acepto todo porque tú eres mi Rey, mi Dios. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, hermano. Siempre lo invito a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén, para que escuche el Evangelio de Cristo, el Evangelio que salva. Gracias, mi hermano. Que Dios me la bendiga. Gracias.